Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Camilo Estacio. Soy docente investigador de la Fundación Universitaria Colombo Germana y de la Fundación Universitaria Unicervantes en Bogotá. Y la presentación que les vengo a relatar se llama Influencia del primer torneo universitario de esports, organizado por Unity Gamers y el Grupo Universitario Los Cerros, ante el desarrollo de la industria de los esports en Colombia. Bien, lo primero pues es considerar o entender qué es un esport. Vamos a entender un esport para esta presentación eh, como una competencia entre personas que requiere pues habilidades de tipo mental y, y psicomotriz, mediado por tecnologías de información y comunicación, ¿vale? Pero pues lo vamos a entender de una manera un poco más sencilla como competencias, de nuevo, entre personas a través del uso de videojuegos, ¿vale? De juegos interactivos. Em, ¿Por qué es importante esto? Porque los videojuegos y su ala competitiva, que son los esports, pues ha venido ganando terreno desde, desde el interés que sobre todo jóvenes, niños y adolescentes han tenido durante los últimos años. Pues todos sabemos que pues, la sociedad está cambiando y lo que consumen, el entretenimiento que consumen los niños, jóvenes, adolescentes actuales, no es el mismo tipo de contenido que pues, los adultos mayores de esta época pues solíamos consumir cuando éramos pues, pequeños, cuando teníamos esa edad. Em, un dato que puede ser un poco revelador al respecto es que en el año 2019, Egan Bernal, ustedes seguramente lo conocen, colombiano, ciclista, ganó el Tour de Francia y ese día él ganó alrededor de $550,000. Fue como el premio que él se ganó por haberse ganado el Tour de Francia luego de quizás 14, 15 días de competencia. Y ese mismo día, Kyle Herzog, un niño, un menor de edad, tendría unos 15, 16 años, ganó un campeonato de Fortnite. Y en ese campeonato se ganó 6 veces lo que ganó Egan Bernal en el Tour de Francia. En total se ganó $3 millones eh, por jugar un videojuego. Entonces, este tema de los esports pues fue captado por la Unión Gamers, que es una entidad que se dedica al desarrollo de los esports en Colombia, y por el grupo Los Cerros, que es un grupo que asocia universidades y las integra a través de competencias deportivas. De tal modo que en el año 2020, cuando estábamos en plena pandemia y en tener posibilidad de hacer competencias presenciales, estos dos equipos, estas dos entidades se unieron para crear un torneo de esports a nivel universitario y ese es precisamente el centro de esta investigación. Bien, los objetivos de esta investigación fueron, pues primero, analizar el impacto del torneo, ¿vale? De cara pues al desarrollo de la industria de los videojuegos competitivos, de los esports en Colombia. Sus objetivos específicos fueron, primero, pues establecer cuáles fueron los pormenores de su organización, cómo lo hicieron, cómo fue esa organización que tuvieron. Segundo, examinar cómo les fue en el torneo. Ese torneo se celebró hacia el mes de octubre del año 2020. Y lo tercero fue pues hallar los beneficios que hayan resultado de ese torneo pues para el futuro de los esports como negocio en Colombia. Entonces, esta investigación se llevó a cabo en 3 etapas. La primera fue una entrevista semiestructurada que hice con los gestores del torneo. En este caso fueron Daniel Mauricio Carrillo Barreto, que para esa época era el director general del Grupo Deportivo Universitario Los Cerros, y Francisco Antonio Cañón Pérez de la Fuente, que es el actual director de la Unión Gamers y es el CEO de Intercol.
En su segunda etapa, básicamente lo que se hizo fue buscar los números que arrojó el torneo en cuanto a convocatoria de visibilidad para ver cómo, qué tanto había impactado realmente en la comunidad gamer, en la comunidad universitaria en Colombia. Y en la tercera etapa se hizo básicamente otra entrevista semiestructurada, pero en este caso no se hizo con las personas que hicieron el torneo, sino con personas externas a modo de observadores. Estas dos personas fueron Cristian Mendívil, eh, conocido también como Pariente, que es el CEO de la organización Liga del Nexo en México, y Carlos Avendaño, apodado Gexeros, que es el CEO de LGA Play en Venezuela. ¿Por qué se hizo con ellos? Básicamente porque al ser extranjeros y no tener como mucho que ver con la escena colombiana, podían tener una visión un poco más objetiva de lo que está pasando en Colombia. En cuanto a los resultados de la primera etapa, se estableció una gran importancia que tienen las alianzas entre organizaciones, sobre todo en este tema de los esports, porque las, las actividades que se pueden hacer, si se hacen aisladas, no van a tener el mismo impacto, sobre todo en algo como tan nuevo como es el tema de los videojuegos y los esports. Por lo tanto, la unión de e-gamers que conoce el entorno de los esports y grupos cerros que tienen poder de convocatoria lograron hacer una gran convocatoria. Esa convocatoria de hecho fue muy exitosa. Eh, Principalmente en Bogotá, a pesar de que no se hizo toda la publicidad que se hubiera querido, pues porque todo el mundo estaba en pandemia, todo era virtual, los estudiantes no estaban yendo a las universidades, etcétera. Entonces, a pesar de que la convocatoria no fue muy publicitada, se obtuvo la participación de 1.077 estudiantes de un total de 63 universidades. De hecho, hubo un estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander representando a la universidad. Eh, y de las entrevistas con Gexeros y con parientes se logró establecer que existe una potencial relación de mutualismo entre la academia y los esports que tanto por desconocimiento como por desconfianza no se ha sabido explotar, por lo menos aquí en Colombia, teniendo en cuenta que existen otros países en los que ya incluso existen becas para estudiantes que son buenos en los esports, y acá creo que todavía estamos muy en pañales al respecto. Eh, en cuanto a las conclusiones, el torneo que se estudió demostró que esos entornos de competencia en esports que se están dando últimamente, sobre todo a nivel universitario, son muy benéficos para los estudiantes, muy atractivos, perdón, para los estudiantes les llama muchísimo la atención y también son muy benéficos para la industria colombiana de los esports, pero pues aún no convencen mucho a las propias universidades, todavía estamos muy pequeños en ese sentido, en ese aspecto, las marcas hasta el momento no han confiado mucho todavía en el tema, sin embargo, cada año se van sumando más y más marcas, se van sumando más y más universidades como esta ola a esta, no le llamaría moda porque eso significaría que va a pasar y realmente creo que eh, este tema de los esports se puede convertir incluso en el futuro de los deportes, como ya lo ha reconocido el propio Comité Olímpico Internacional. De haber más interés, sería posible crear una relación muy fuerte en lo que es entre lo que es, perdón, la industria de los videojuegos y la academia, no solamente mediante la participación de estudiantes en estas competencias, sino mediante el estudio del propio sector y a partir de los resultados de ese estudio poder crear cursos, asignaturas, incluso programas que estén orientados al desarrollo de la industria colombiana del gaming. Ya en este momento en muchas universidades existe el programas para diseño y creación de videojuegos, pero todavía nos hace falta tener una base para el diseño o la administración más bien de los esports como negocio. Estas fueron básicamente la parte de la bibliografía que se utilizó, pues está muy pequeña porque pues es mucha bibliografía, pero pues bueno, espero que esta información haya sido de su interés y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.